el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bendición el poder saludarles una vez más, el poder compartir con ustedes algo del pensamiento, de lo que ya veníamos platicando en el mensaje anterior. Estábamos utilizando como base la parte bíblica que el Espíritu de Dios le dio al apóstol Pedro sobre aquel momento precioso que surgió de aquel momento precioso en el cual el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, hizo una pregunta que ha trascendido a través del tiempo, a través de los siglos, y que seguirá trascendiendo. Y la pregunta era sencilla: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero el trasfondo principal era: ¿y vosotros quién decís que soy? Yo creo que esto tiene que realizarse, tiene que poder responderse de una manera clara, convincente, en la vida de cada uno de los que decimos seguir a Jesús. ¿Quién dice los hombres que soy? Pero como decía hace un momento, el centro de la pregunta era: ¿y tú? ¿Quién dices que es Jesús? A raíz de esa pregunta, el Señor hizo una declaración maravillosa. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que no te la hizo ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos, sobre esta declaración, sobre ese convencimiento, sobre esa realidad, es que yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre ese Cristo, sobre ese único Dios manifestado en la persona de Cristo Jesús, es que la iglesia de Cristo está fundada. Él es la base, Él es el cimiento, Él es la fortaleza, Él es el sostén, Él es el todo para los que hemos confiado en Él. Ahora, pero es interesante porque en el desarrollo de la explicación del apóstol Pedro, y me voy a permitir leer una vez más la parte bíblica que hemos utilizado, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, los versos del 4 al 8, dice de esta manera: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Es una declaración maravillosa de Dios a través del apóstol Pedro. Y es interesante porque podemos nosotros más o menos hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen de lo que explicábamos en el mensaje anterior. El enfoque de Pedro es, después de habernos dicho que los que hemos gustado la benignidad del Señor,
después de habernos dicho que los que ya hemos disfrutado de la bondad de Dios a través del perdón de nuestros pecados, a través del reconocimiento de la obra maravillosa de Cristo en el Calvario, los que hemos podido experimentar eso, que esto no lo da, igual que a Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre, le dijo Jesús. Lo mismo pasa con todo pecador. ¿Cuántas veces he oído el Evangelio? Hemos escuchado muchas veces. Y no podía ni entenderlo, ni quería creerlo. Pero de repente algo pasó en mi vida. Como que un velo se hubiera caído de mis ojos. Como que algo hubiera pasado en mis oídos. Participar del Espíritu Santo en la vida del pecador que está deseoso, necesitado de recibir a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y eso es lo que Jesús mencionó cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, el hacer de Dios en la vida del hombre, el hacer de Dios en la vida del pecador, el rescate de Dios, la reconciliación que Dios provee al hombre por medio de la fe en Jesucristo. De eso es que estamos hablando. No de un edificio necesariamente, sino de ese crecer, de ese edificar sobre una convicción, sobre una fe clara, que la produce solamente Dios por medio de su Espíritu. Y decíamos en el mensaje anterior que Pedro, el primer enfoque que da es: Cristo es la piedra viva. Y dice: acercándonos a Él. O sea que una de las cosas que mencionamos anteriormente es que es necesario venir a Él, acercarse a Él. Y explicábamos también acerca de esto, que no es el acercarse e irse, sino es el acercarse y permanecer en Él, tomarse de Él, aferrarse a Él, depender de Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que puede entender el pecador cuando se acerca a Cristo. Necesito de Cristo, necesito de Él. O sea que la primera cosa que explicábamos es que Jesús es la piedra viva. Que la piedra viva es la misma persona de Cristo Jesús. Que Él es el principal. Que es la piedra del ángulo, la piedra de la edificación de la iglesia como algo principal. Y que además, y es interesante la manera en que el apóstol Pedro lo dice, es la roca. Ahora, la roca nos da la idea de solidez, nos da la idea de fortaleza, nos da la idea de inamovible. Y realmente eso es lo que Dios a través del apóstol Pedro nos está diciendo. Hermanos, creyentes, discípulos de Cristo, están fundados, están cimentados sobre algo que es seguro. El salmista decía: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa imagen es la que Pedro está dando. Esa certeza que el creyente tiene sobre la fe puesta en Jesús. Da seguridad, da gozo, da esperanza, da paz. Pero esto hay que disfrutarlo. Y la manera en que Pedro nos dice es acercándonos a Él como piedra viva. La otra cosa que hablábamos es que no solamente la piedra principal, la piedra del ángulo, la roca que nos da, como acabo de mencionar, solidez y seguridad, sino que produce, que fue la segunda cosa que mencionamos, que produce un impacto
que trasciende a la eternidad. Un impacto en el cual todo hombre, y cuando estoy hablando de hombre y mujer, toda la creación, toda la persona que se acerca en necesidad, pero en fe a Dios, va a tener la certeza, no solamente de la vida. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Él estaba diciendo la gran verdad que ocurre en la vida de todo aquel que, tocado por el Espíritu de Dios, puede ver directamente a Jesús como su Señor, como su Dios, como su Salvador, como lo dijo el apóstol, el dídimo que le decimos nosotros, o el incrédulo, ¿sí? Pero que pudo creer y manifestar una expresión maravillosa cuando Jesús le dijo, mira Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tus dedos, mete tu mano. Y él cayó de rodillas y él pudo decir, Señor mío y Dios mío. Eso lo produce solamente Dios por medio de su Espíritu Santo en la vida del pecador, al reconocer la necesidad maravillosa, pero al ver la oportunidad gloriosa de salvación y de perdón de pecados, a través de esa fe que el mismo Espíritu de Dios está produciendo en la vida del pecador. Ahora, eso es lo que dice. Él es la piedra viva. Y no solamente la piedra que tiene vida, sino la piedra que produce vida en los que confían en Él. Esa es la primera cosa que decíamos que impacta en la vida del que pone su confianza, del que pone su fe en Cristo Jesús. Dice, desechada ciertamente por los hombres, pero mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahora, esto es maravilloso. Este es el impacto que esa piedra viva, Cristo Jesús, hace en la vida de todo aquel que ha puesto su confianza en Él, de todo aquel que se ha acercado a Él y que en el encuentro precioso con Cristo hace como aquella imagen que recordamos allá en Betania, en la cual las dos hermanas estaban interesadas en atender a Jesús. Estaban deseosas de agradar a Jesús. Una de ellas, ¿qué hizo? María. Se puso a los pies de Jesús. Y me imagino ese cuadro, con sus ojos abiertos para arriba, su mente deseosa de escuchar cada palabra que Jesús decía. Eso es acercarse a Él. Ese es el anhelo ferviente que surge en el cristiano que ha venido en necesidad de perdón de pecados y ha encontrado en Jesús, en esa piedra viva, en esa solidez, en esa inamovible certeza, y que lo puede ir confirmando día tras día a través de su palabra. Eso es lo que hacía María, escuchando. Pero ¿qué hacía Marta? Preocupada por atender a Jesús, y ciertamente no estaba haciendo absolutamente nada malo. Estaba haciendo cosas interesantes porque quería agradar a Jesús. Pero Jesús le dio una enseñanza a ella y a nosotros. Cuando ella pudo decirle, Señor, ¿no te das cuidado de que María no me ayuda? Y Él le puede decir con todo el amor que te dice a ti y que me dice a mí, Marta, Marta, afanada has estado
Y María, al contrario, ha escogido la mejor parte, pero dice algo maravilloso, y esto no le será quitado. Y cuando nosotros nos acercamos a la piedra viva, a la piedra que es Cristo Jesús, entonces dice la palabra que Él viene y edifica en esa piedra viva su iglesia. Y la iglesia eres tú cuando pones su confianza en Él. Y no solamente te pone como una piedra viva a ti, te vivifica, sino que te mantiene con vida, para que otros puedan ser edificados en ti también por medio de la fe en Cristo Jesús. Y juntos podamos realizar lo que es la iglesia. Ahora, pero esto tiene algunas características especiales. Dice, en primer lugar, dice, para vosotros los que creéis en Él, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Ya explicábamos en el mensaje anterior que Cristo da vida, vivifica, nos levanta y nos mantiene con vida. Y decía, es una vida que dura hasta la eternidad, porque la vida que Jesús da es eterna. Yo soy, le dijo a la misma Marta, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué quiere decir eso? La vida de Cristo estará en él eternamente. Y este es el mismo pensamiento que Dios a través del apóstol Pedro nos está declarando cuando está hablando acerca de la piedra viva. No podemos dejar de crecer si estamos cerca de Cristo. No podemos dejar de disfrutar lo que Él ha ofrecido para nosotros, la vida de Él en nosotros, si estamos cerca. Por eso dice la palabra, acercándonos a Él, dice, piedra viva. Pero también dice algo más, ¿ya? Y dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Ese es el propósito. Seamos edificados. ¿Y qué quiere decir eso? Podamos crecer, ¿sí? Podamos ir haciéndonos cada día más fuertes. Podamos ir haciendo un edificio que tenga una función especial. Dice, siendo edificados como casa espiritual. Y agrega algo maravilloso. Y sacerdocio santo. ¿Cuál es la función del sacerdote? En el tiempo de la creación del pueblo de Dios, Israel, Dios creó, hizo la preparación de lo que fue todo un símbolo para lo que sería ahora una realidad. Había sacerdotes escogidos por Dios, preparados por Dios, que tenían que llenar las funciones que Dios había establecido. Y lo maravilloso de esto es que estos sacerdotes tenían la oportunidad de interceder ante Dios por el pueblo. Esa función maravillosa es la que Dios quiere darte a ti como piedra viva. No solamente la creación de ese edificio que es la iglesia, sino la oportunidad y el privilegio de poder hacer el papel de sacerdotes. Poder llegar ante la misma presencia de Dios por medio de Cristo Jesús e interceder por muchos.
Y dice la palabra, ¿verdad? Para ofrecer, no solamente el papel de interceder, sino para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mas transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice que nosotros podemos acercarnos a Él y presentarnos no solamente como sacerdotes, sino como un sacrificio agradable a Dios con todo nuestro cuerpo. Pero para eso es necesario que nosotros renovemos nuestro pensamiento por medio de Dios a través de su palabra. Él es el único que nos puede dar esto. Y esto es lo que Pedro dice acá. El mismo pensamiento de Pablo, ¿sí? Para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por medio de Cristo Jesús. Todo es por medio de Él. O sea, nos da el privilegio de ser piedras vivas, nos da el privilegio de ejercer el sacerdocio santo, nos da el privilegio de acercarnos. Pero una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote era limpiarse de su pecado antes de entrar a la presencia de Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros no tomamos en cuenta esta situación. Pero recordemos el pecado de Acán, allá en el libro de Josué, en el capítulo 7. ¿A quién afectó el pecado de Acán? No solamente a él, afectó a todo el pueblo de Dios. Ahora, ¿esto qué nos dice? Que nosotros como piedras vivas, que nosotros como casa espiritual, pero como sacerdocio santo, también tenemos que venir delante de Dios en confesión de pecado, para que podamos crecer junto a Él, para poder ser bendición para muchos otros. El pecado tuyo, aunque sea en lo oculto, donde no te mira ni tu propia familia, afecta a la iglesia de Dios. Y por eso es que es importante que nos acerquemos a Él, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de las piedras vivas, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de ser edificados como piedras vivas? ¿Cuál es el propósito de estas piedras vivas? Las cuales, de acuerdo a la palabra, están siendo una casa espiritual para el Señor. Entonces, el propósito es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y mis hermanos, y este es el propósito tuyo y mío como cristiano, de nosotros como iglesia, presentarnos delante de Dios y ofrecer a Él cosas que le agradan. Y no es necesariamente el culto público. Eso es solamente una manifestación de lo que ya antes ha ocurrido en tu vida, en mi vida, allá en la intimidad, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar donde estés. Ahora, ese es incluso cuando tú te preparas para abrir su palabra, para leer, y quieres decirle al Señor: Señor, ve si en mí hay camino de perversidad. Es necesario que vengamos delante de Él en reconocimiento, en confesión,
para poder presentar luego, por medio de Cristo, sacrificios agradables a Él, sacrificios espirituales que realmente puedan agradarle a Él. Entregar sacrificios de gratitud y adoración. ¿A quién? A Cristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos dio un trabajo, una función, un privilegio especial: anunciar las virtudes de Él, anunciar el amor de Él, anunciar la única oportunidad de salvación para el hombre, que es por medio de la fe en Jesucristo. Si Cristo no es la roca fundamental, la piedra viva, seguramente alguien más es la piedra viva o es la piedra donde está fundada tu vida. Tiene que ser Cristo. Porque entonces la pregunta es, ¿qué estás adorando? ¿Qué es lo que te quita el sueño por las noches? ¿Son las deudas? ¿O es darle la gloria a Dios? ¿En qué piensas? ¿Cuáles son esos momentos de reflexión en tu vida? ¿Cómo adoras a Dios? ¿O simple y sencillamente lo buscas cuando tienes necesidad? Ya mencioné Romanos capítulo 12 y verso 1. El ruego de Dios por medio del apóstol. Os ruego por las misericordias, por el amor de Dios, que nos presentemos en sacrificio vivo, en alabanza, en adoración. Y eso va a producir en nosotros hacer el bien. Y eso es solamente por medio de Cristo. Concluyamos. Cristo hoy es la piedra viva. Él no ha delegado su lugar. Él sigue siendo el fundamento de la iglesia. Solo Cristo. Sigue siendo el lugar firme, sigue siendo el lugar sólido donde todo hombre puede ser edificado y tener verdadera vida. Dice la palabra que los que creen en Él van a ser levantados, mantenidos, sostenidos. ¿Hasta dónde? Hasta el momento en que puedan estar juntamente con Él. Ahora, el llamado del Señor es claro y dice de esta manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y eso dice Isaías capítulo 1. ¿Rechazarás la piedra viva? O, pongámoslo de esta manera, has creído en Jesús, pero no estás viviendo de tal manera que puedas ofrecer para Él como piedra viva sacrificios espirituales agradables a Él. Él te da la oportunidad, la posibilidad de que vengas delante de Él en confesión y que pongas tus pies sobre esa piedra viva, esa piedra firme, esa piedra segura, que te llevará hasta la misma eternidad con Él. Ya no sigas rechazando a Cristo.
la piedra viva que es Él, donde dice que ni las puertas del Hades prevalecerán. Y yo te invito hoy a rendir tu vida al Señor, a venir delante de Él, a presentarte, a reconocer lo que eres, que vienen situaciones en tu vida o han venido situaciones en tu vida en las cuales los afanes de la vida te han alejado de la confianza plena, de la búsqueda en agradar a Dios. Hoy es el momento. ¿Y qué tienes que hacer? Venir como el salmista. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando tú vienes de esa manera, el Señor dice que Él, a todo aquel que se acerca a Él, no le echa fuera. Y Él seguramente, y si tú alguna vez le has aceptado, le has reconocido como Señor, pero te has apartado de Él, hoy es el tiempo. Este es el día de salvación que ha hecho el Señor. Gocémonos, dice, y disfrutémonos. Gocémonos en Él y vengamos ante Él en adoración, en alabanza, en reconocimiento, pero formemos una vez más parte de ese edificio como piedras vivas. El Señor te ama. El Señor quiere que crezcas en Él. El Señor quiere seguir edificando en ti. Quiere manifestar que lo único que Él quiere es que tú le reconozcas y te entregas a Él. Todo lo demás lo hará Él. Que el Señor te bendiga. Hoy es un buen tiempo para entregarse al Señor. Nos está hablando de muchas maneras. Y qué bueno es poder acercarnos a Él. Yo voy a hacer una pequeña oración en este momento. Y si quieres hacerla conmigo, te invito a que la hagas. Dios eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque esa palabra nos da consuelo. Gracias porque esa palabra nos da seguridad. Gracias porque esa palabra nos invita una vez más a ser partícipes de el glorioso momento, pero trascendental y eterno, hasta la misma presencia tuya, Señor. Señor, venimos en confesión, venimos en solicitud de perdón. Perdona, oh Señor, lo que hemos dejado de hacer, sabiendo que tenemos que hacerlo. Ayúdanos, oh Dios, para entregarnos a ti en adoración, en humillación, en reconocimiento, pero en convicción. Necesitamos de ti. Queremos ser parte de esa edificación que está fundada en la piedra que es Cristo Jesús. Ayúdanos para estar cerca de ti siempre, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares que aún no han podido entregarse a ti. Ayúdame para poder llevarles a ellos, por medio de mi vida y tu palabra, este mensaje que es mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.